Como mujer, para mí ha sido muy difícil tener que superar tantas cosas, sobre todo el tener que ir cargando con la culpa de los actos que a continuación les voy a relatar. Y es que no existe justificación alguna. Lo que uno hace trae consecuencias y eso uno quiera o no debe afrontarlo. Esa es una realidad. Todo esto comenzó hace varios años. En aquel momento yo vivía junto con mi novio Jonathan. Debo decir que éramos una pareja bastante peculiar. Ambos teníamos una afición por la comida, por las series en Netflix y por llevar una vida ampliamente sedentaria. Yo así había crecido, y pese a que era la única mujer en mi familia con sobrepeso, ni siquiera eso me motivaba a vivir de una forma distinta. Podría decirse que entre Jonathan y yo, lo que hacíamos era sobrealimentar nuestros demonios internos, nuestras culpas, nuestros dolores, todo aquello que no queríamos enfrentar, sobre todo esa realidad de que quizá teníamos traumas, sentimientos reprimidos, dolor y algún tipo de rechazo social, lo cual nos sumergía más en aquel problema de comer y comer. Pero un día todo cambió. Estábamos en la sala, recostados. A un lado de nosotros teníamos bolsas de frituras, refrescos, cervezas y golosinas. Comíamos como de costumbre en una tarde de domingo de Netflix, cuando en eso, de pronto Jonathan empezó a sentirse un poco mal. Él hacía señal como que le faltaba el aire, le costaba trabajo respirar. Yo me asusté mucho y de inmediato le llamé a la ambulancia. Tenía miedo de que algo le pasara. Yo lo veía como se empezaba a poner medio morado. Y lo único que pude hacer es tratar de mantenerlo despierto, llevarlo al patio para que le diera el aire fresco. Jamás antes le había pasado algo así. En eso llegó la ambulancia, lo atendieron. Y aunque aparentemente aquello era algo menos que un susto, decidieron llevarlo al hospital para que ahí lo revisaran con más detalle y se le realizaran algunos estudios. Acompañé a Jonathan. Él estuvo ahí, se quedó internado toda la noche. Le sacaron sangre, le hicieron ultrasonidos y demás cosas. Y dentro de lo que cabe todo estaba bien, hablando desde el punto de vista de que nuestro físico no era nuestra mayor fortaleza. Pero eso sí, le dieron a Jonathan una advertencia, que si seguía por esa vida, estaba al borde de convertirse en un hombre diabético y que aquello, una vez que cruzara esa línea, ya no habría marcha atrás y que por el estilo de vida que llevaba, seguramente le traería graves consecuencias y probablemente una muerte horrible. El doctor le dio un folleto para iniciar un plan de vida distinto, ejercicio, dietas, medicamentos. Yo tenía mucho miedo, porque si Jonathan estaba viviendo esa condición, seguramente yo ya estaba dentro de aquello, o bien, podría ser de que, muy pronto, también pudiera cruzar esa línea. El tema de la enfermedad nos asustó, y tanto Jonathan como yo decidimos que emprenderíamos un cambio, pero con lo que yo no contaba, es que aquello iba a ser todo un reto, el peor de toda mi vida. Comenzamos primero con un nutriólogo. Nos quitaron azúcares, harinas y demás cosas, pero eso sí, todo paulatinamente. Y esto iba acompañado de ejercicio. Sacamos una inscripción en un gimnasio y íbamos todos los días. Sin embargo, yo, a diferencia de Jonathan, me sentía cansada, desmotivada. Sentía aquello como una montaña que nunca iba a poder subir. Me sentía resignada, deprimida, porque en la primera semana no aguantaba el dolor del cuerpo. Yo quería tirar la toalla, pero yo veía a Jonathan muy bien motivado. Él estaba, mejor dicho, asustado por las cuestiones de todo lo que le dijo el médico. Además, sabemos que una enfermedad como la diabetes, cuando no se trata bien, puede terminar en una forma horrible con las personas y morir de formas tristes, dolorosas y aterradoras. Jonathan se estaba muy metido en su plan de trabajo, pero la verdad es que yo no pude, así que no me quedó más remedio que confesarle que eso no era para mí, que estaba resignada a mi triste vida. Lo siento mucho, Jonathan, ¿sabes? Me duele todo y ni siquiera tengo la motivación para ir un día más.
Y créeme que tengo tantas ganas de un pozole, de unas carnitas. Esto está siendo mucha tortura para mí. No creo que pueda aguantar. Por favor, hoy ve tú solo al gimnasio. Ya mañana, si me encuentro mejor, también te acompaño. Aquel día mi novio estuvo rogándome, pero yo no podía. Era imposible. No me digas eso, Katy. Sabes que parte de la fuerza que me impulsa es ser alguien mejor para ti. Por favor, no te rindas, acompáñame. Siento que esto no es lo mismo sin ti. Por más que Jonathan insistió, yo me negué, y al final él se fue muy triste. Se subió al auto y se marchó. Y mientras él estaba ejercitándose, yo aproveché para salir. Anduve buscando de aquí por allá, y llegué a un lugar donde vendían pozole. Me senté y me comí 3 platos, 2 refrescos. Aquello me sabía tan delicioso. Era un placer tan grande el haberme retraído de haber comido tantas cosas que me gustaban y de pronto tenerlo todo ahí. Era como el mejor de los manjares. Pero justo en cuanto terminé el último bocado, me vino una fuerte culpa. Empecé a llorar, le dejé el dinero en la mesa a la señora, incluso hasta algo de propina, y me salí de ahí caminando y llorando hasta la casa. Creo que entré en una muy fuerte crisis, pero saben, el problema es que ni siquiera quise intentarlo. No quise poner algo de mí para superar esa situación, y entonces fue que abandoné determinadamente el gimnasio, y quien sí continuó yendo fue Jonathan. Él me insistió, pero de pronto dejó de hacerlo. Se veía motivado y se empezaban a notar bastante los cambios. Era muy dedicado. Él sí de plano cortó todos los alimentos nocivos, sin importar que yo le pusiera tentaciones constantemente. Aunque debo decir que a veces yo trataba de adaptarme un poquito a él con la comida, pero mientras él se iba a trabajar o se iba al gimnasio, yo salía a buscar dónde darme mis atascadas. Así se nos fueron cerca de 1 año y medio. La condición física de Jonathan realmente cambió. Ya se veía estilizado, ya se le marcaban algunos músculos, y definitivamente él lo estaba haciendo bien, y eso me entristecía porque las cosas ya no eran lo mismo. En la intimidad las cosas se volvían incómodas. Yo notaba cómo ya le costaba trabajo tocarme. En cambio yo disfrutaba de verlo realizado, de verlo como un mejor hombre. Esa versión mejorada de mi novio me gustaba. Sin embargo, me dolía no poder darle lo mismo, porque yo era débil y entendía que ya no lo merecía, que él, tarde que temprano, tomaría otro camino, porque quién va a andar con una mujer obesa, sabiendo que teniendo todas las posibilidades de ser distinta, todas las desperdicia y prefiere vivir hundida en el conformismo. En este punto mi vida con Jonathan empezó a dispersarse. Aunque él seguía siendo cariñoso de cierta manera conmigo, respetuoso sobre todo, él empezó a tener más vida social, sobre todo en el gimnasio. De pronto lo invitaban a fiestas, a lugares que eran exclusivas solo para los que entrenaban en ese lugar. Para ese momento ya habían pasado más de 2 años, y tal cual, Jonathan ya no tenía obesidad, era un hombre fuerte, atlético, con muy buena masa muscular. Y es que tampoco es que estuviéramos tan obesos así como en las películas. Sí teníamos un problema notable de sobrepeso. Por ello es que Jonathan logró vencer aquello en 2 años. Y mientras eso pasaba, yo sentí que los kilos que Jonathan bajó, yo terminé agregándolos al peso que ya tenía. Y es que yo nunca cerré el hocico para dejar de comer. Me la pasé a come y come, llena de ansiedad, de tensión. Pero saben, apenas venía el peor golpe. Uno que no sabía cómo iba a tomar, porque aquello de verdad que me dolía mucho. Fue una ocasión que estaba yo almorzando. Jonathan se había ido al gimnasio, y en eso me escribió una amiga de muchos años. Ya teníamos tiempo sin vernos. Sin embargo, aquella amiga, con todo y la pena, me escribió para decirme algo que me rompería el corazón, porque en aquel mensaje ella me mandó una fotografía en la cual aparecía Jonathan muy abrazado de una mujer atlética que seguramente conoció en el gimnasio. De hecho, ambos tenían ropa de deportes. En la primera foto ellos se veían platicando, estaban sentados afuera del gimnasio, y en la segunda imagen
vi cómo claramente se dieron un beso. Sin embargo, aquellas no serían todas las fotos. Mientras mi amiga me texteaba y me explicaba que ella acababa de entrar a ese gimnasio a entrenar y que se había topado con mi novio y con esa mujer, fue que me mandó una tercera imagen. En aquella imagen se veía cómo estaban bromeando y cómo es que, mientras que Jonathan sostenía unas pesas, un par de mancuernas en sus manos, aquella chica iba y le agarraba el paquete como para distraerlo. Aquello les provocó gracia y mi amiga tomó un par de fotografías. Eso terminó de destruirme porque entendí que ya había perdido el juego. Me mordía las uñas, estaba nerviosa, me temblaban las manos. No sabía qué iba a hacer, si reclamarle a Jonathan, si golpearlo, correrlo. Pero encima de esto yo sabía que tenía la culpa, porque él decidió superarse e ir por otro camino. Me invitó a seguirlo, pero yo no quise. Sabía perfectamente que la decisión de estancarme fue mía, pero aún así, fue imposible que el rencor, el odio y los deseos de la venganza no se impregnaran en mi ser. Por ello es que me quedé callada. Así como me comía los alimentos, así también me comí aquellos sentimientos y los reprimí. Asimismo es como decidí que pensaría bien en cómo alejar a esa mujer de mi novio, en cómo recuperarlo. Y lamentablemente, esa solución no llegó de la mejor manera. Anduve muy triste aquellas noches, sobre todo porque Jonathan ya casi no me tocaba, y cuando lo hacía, él por dentro pensaba en la otra mujer. Conmigo lo hacía por compromiso, y con la otra por amor, por cariño. Esa era mi realidad, pero lamentablemente yo me conformaba con ese cariño que él me daba, aunque por dentro en su corazón ese cariño ya fuera de otra. Yo no sé por qué él no me lo decía, pero entendía que él tenía miedo de destruirme, de que una noticia así pudiera llevarme a una depresión más profunda y entonces agravar mi problema de obesidad. Pero Jonathan no sabía que yo ya sabía todo y que estaba dispuesto a lo que fuera para separarlos. Fue una noche que Jonathan salió con los amigos del gimnasio. Sabía yo perfectamente que se iba a ir a revolcar con aquella mujer, con aquella buenota que tenía las chiches en su lugar, con las nalgas bien paradas, con la cintura perfecta, aquella que tenía todo lo que yo nunca podría. Y fue ahí que, estando acostada en la cama, empecé a revisar el celular para olvidarme de todo, cuando de pronto me aparecieron unos videos de una bruja, una tarotista que brindaba servicios y que ofrecía ayudas milagrosas. Ahí decía que había amarres, venganzas y lo que fuera. Y aunque durante un rato lo pensé, terminé escribiéndole para pedirle su ayuda. La mujer no me contestó el mismo día, sino hasta la mañana siguiente. Le pedí sus datos y acudí. Y ya de antemano la señora me indicó que debía llevarle una fotografía de mi novio y, si pudiera, también una foto de la víctima. Y es que estuve platicando en línea un rato, y tras recibir aquellas indicaciones, fui a imprimir la fotografía donde salía mi novio con aquella mujer, y entonces me dirigí hacia donde estaba la ubicación de aquella bruja. Tuve que recorrer toda la ciudad, pero aquello valdría la pena. Finalmente, aquella señora de nombre Teodora me permitió entrar en su lugar. Aquello estaba completamente lleno de velas, de adornos muy extraños, de cráneos, estatuas de la Santa Muerte y otras deidades. Se notaba que tenía un aura bastante pesado y que le gustaba hacer magia negra, de esas que son para destruir. Cuando empecé a platicarle más a fondo a la señora Teodora, le dije que me daba mucho coraje que una mujer guapa, de buen cuerpo, hubiera puesto los ojos en mi novio. Al final lo que yo di a entender es que me daba más coraje que una mujer bonita se le acercara a Jonathan, y no tanto que él estuviera encantado con esa mujer. Así que la señora Teodora me preguntó qué es lo que yo realmente quería. Y por dentro, como sabía que Jonathan seguía viviendo conmigo y que de cierta manera me quería, yo lo único que le pedía a aquella mujer es que ahuyentara a aquella tipa y que salara a mi novio para que ninguna otra mujer se le acercara, excepto yo, que solo tuviera ojos para mí.
La señora Teodora me escuchó mientras iba acomodando algunas cartas y estaba preparando algunas esencias. Finalmente ella rompió el silencio y me dijo: ¿estás segura de esto que me pides, muchacha? La verdad no va a ser fácil, pero sabes, yo puedo ayudarte. Pero eso sí, debo advertirte que la brujería a veces puede salirse de las manos. Tú puedes pedir una cosa y puede resultar otra. Y eso es algo que yo no puedo cambiar. Por consecuencia, todo lo que venga después de este trabajo puede dejarte secuelas emocionales fuertes, culpas y remordimientos. Pero si te sientes realmente llena de odio y con la frialdad necesaria, créeme que de verdad puedo ayudarte, pero quería estar asegurada de que estás advertida. Le entregué la foto a la señora Teodora. Ella la analizó y la revisó, y entonces la puso sobre su mesa. Le dejó caer unas gotas de una sustancia, y con sus dedos empezó a esparcirla. Es como si fuera una especie de aceite con un aroma bastante fuerte. Yo sentía escalofríos, estaba nerviosa. No sabía en qué me estaba metiendo y hasta dónde me estaban llevando mis celos y mis inseguridades. Sé que hubiera sido más fácil cerrar aquella relación, pero cuando una se aferra, cuando una es terca y sobre todo estúpida, es cuando comete las más peores locuras. Vi cómo aquella señora empezó a recortar la imagen. En una parte quedó el lado de la fotografía donde estaba Jonathan y del otro donde estaba la tipa esa. Enseguida lo que ocurrió es que la señora Teodora tomó aquello en sus dos manos, entre sus palmas la colocó, cerró los ojos y empezó a pedir, como si estuviera rogando por un favor, a alguna entidad, a algún demonio, qué sé yo. Pero decía palabras tan extrañas que empezaban a enchinarme la piel, como si algo de energía oscura estuviera acercándose a la habitación y estuviera entre nosotros, como si algo hubiera descendido para comunicarse directamente con esa mujer. Al terminar de recitar todo aquello, colocó nuevamente la fotografía sobre la mesa. Enseguida tomó un cerillo y al encenderlo, terminó quemando la fotografía y haciendo cenizas la imagen de aquella mujer. Estuvimos contemplando cómo aquello se convertía en polvo. Cuando finalmente esto ocurrió, la señora Teodora, con ayuda de un pequeño trapo, fue limpiando y recorriendo las cenizas y las fue vaciando en un pequeño frasco. Cuando lo cerró, me lo entregó y me pidió que enterrara aquello en algún lugar donde nadie pudiera sacarlo, al menos en un año, porque de lo contrario, todo aquel mal se me regresaría. Yo tomé eso en mis manos y la verdad es que me dio miedo, sentí terror. La seriedad con la que la señora Teodora me decía todo aquello era tanta que de verdad yo sabía que estaba metida en algo horrible, en algo muy grave. Pues esto ha sido todo, muchacha. Parecerá rápido y sencillo, pero créeme que hay una gran fuerza detrás de todo. Y ante esto, ahora debes asumir lo que vendrá. No será fácil, eso te lo puedo asegurar. Y lo que respecta a esta otra parte de la fotografía, la guardaré en este sobre y la vas a colocar justo debajo de la cama, del lado donde tú duermes. Esto hará que tu novio no tenga más que ojos para ti. Si un día la retiras de ahí, todo volverá a la normalidad. Cualquier lagartona que se le acerque lo va a enamorar. Porque no lo tomes a mal, mijita, pero si tu novio ya salió de esto, él ya está en otra realidad. Puede encontrarse a la mujer que él quiera, así que fácilmente se lo pueden llevar. Tú hazme caso y vas a ver que esto es muy real y me lo vas a agradecer. Tomé aquel sobre con la parte de la fotografía donde salía Jonathan, le pagué a la señora Teodora y salí de aquel lugar, muy pensativa, sin darme cuenta en el infierno en el que me estaba metiendo. Pedí un taxi de regreso a casa, pero en el camino vi que había un baldío y le pedí al taxista que esperara, que me regalara 5 minutos. Aquel taxista pensó que ya no le iba a pagar, porque le parecía raro que me metiera yo al baldío, así que le pagué por adelantado y le rogué que me esperara. Estando ahí, cavé con la mano
había tierra floja y metí el frasco con las cenizas de la fotografía. Regresé de inmediato al vehículo y me subí para llegar a casa. El taxista me veía con ojos raros, pero yo no estaba de humor para andar dando explicaciones. Llegué muy apresurada. Entré a la habitación y metí aquello debajo del colchón. Luego me recosté y empecé a suspirar en un tono de alivio. Mientras tanto, los días siguieron pasando. Mi amiga aquella se mantenía muy al margen. Trataba de no coincidir en los horarios con Jonathan para no ser descubierta. Estaba convertida en una especie de espía para mí. Y pues bueno, a veces me seguía mandando fotos donde se veían ellos muy acaramelados. Y también me mandaba advertencias. Y me preguntaba cómo es que yo podía estar con Jonathan sabiendo todo aquello, entendiendo que él ya quería a otra mujer. Me preguntaba en dónde estaba mi dignidad. Mi amiga me quería mucho y pues se preocupaba. Sin embargo, yo era la tonta, la que aún con la verdad ahí, no era capaz de salir de la situación, de buscar otro camino. Pero también reconozco que el camino en el que estaba era bastante ambiguo. Por una parte era difícil, pero también era fácil hacerme la víctima. Es más cómodo, porque de esa forma uno no tiene que hacer nada, simplemente sentarse a quejarse y, en mi caso, a esperar que la brujería hiciera su efecto. Lo triste es que cada vez Jonathan estaba más distante. Incluso una ocasión, se fue a una especie de campamento de fin de semana junto con los del gimnasio. Él ya estaba unido a un grupo de amigos. Era evidente que se estaba distanciando, pero yo me pregunto por qué no me quería decir la verdad, que acaso tan frágil y tan débil me veía, por qué me subestimaba tanto. Pero ahora lo comprendo. Yo no era una persona que pudiera tomar la verdad de la mejor forma, y quizá él se estaba esperando a que todo detonara como una bomba de tiempo. Tan solo con decirles que aquella noche que se fue de campamento, recuerdo que en el taburete se le olvidó un paquete de preservativos. No eran de los mismos que usaba conmigo, eran de otra marca, seguramente de los que le gustaban a la tipa aquella. Entonces fue que me ardí, y estaba más desesperada porque, por una parte, Jonathan seguía jugando conmigo, y por la otra la brujería no hacía su efecto. Estaba impaciente, quería desaparecer, que me tragara la tierra, pero no contaba con que, muy pronto, durante la siguiente semana las cosas cambiarían. Era un martes a las 9 de la mañana. Eran los días que Jonathan descansaba y por ende iba al gimnasio. Pero esa ocasión, recibí una llamada de mi amiga. Ella estaba muy preocupada, se le notaba en la voz, estaba acelerada como desesperada. Y cuando finalmente pudo tener calma, ella me dijo: «Katy, amiga, no sabes lo que acaba de pasar. Algo terrible aquí en el gimnasio. Hoy tuve que venir más temprano y sí, estuve un poquito a distancia de tu novio. No quería que me viera, pero pasó algo que necesito contarte. Seré breve, pero, ¿sabes? Esa tipa con la que está tu novio acaba de tener un accidente aquí dentro del gimnasio y está muerta». Aquello me sorprendió. Sentí que se me iba el aire. Entré en una especie de crisis, pero pude preguntarle a mi amiga qué había pasado y fue ella quien me explicó. Pues estuvo muy raro, Katy. Lo único que sé es que ella iba pasando detrás de un tipo que estaba haciendo sentadillas con una barra muy pesada. Y de alguna forma, es que aquel tipo tropezó, se cayó hacia atrás, y como la tipa esta iba pasando, el tipo le cayó encima. Sin embargo, uno de los discos que estaban sobre la barra completamente le cayó sobre la cabeza. La mató al instante. Aquello fue horrible porque había sangre por todas partes. Es como si la cabeza le hubiera quedado hecha tortilla. Hubo quienes aquí en el gimnasio comenzaron a vomitar, otros tomaban fotos. Pero tu novio se desmayó. La impresión fue tan fuerte que incluso le están dando ahorita auxilio médico. Está devastado, Katy. No sé cómo debas actuar ahora, pero tenle paciencia. Esto de verdad que fue algo muy fuerte. No sé qué decir. La verdad no tengo palabras.
Aquello de verdad no lo podía creer. Lo que la señora Teodora me había dicho se estaba convirtiendo en una realidad. Su brujería estaba creando destrucción y había quitado finalmente a aquella mujer del camino de mi novio. No podía contenerme. Tenía mucho miedo. Me fui al sofá. Me abrí una bolsa de frituras. Empecé a comer mientras lloraba de miedo, porque entendía que la culpa empezaba a pesar en mi pecho. Aquella noche, a la hora que se supone que Jonathan llegaría del trabajo, él me llamó y me dijo que no podría. Se escuchaba llorando y le pregunté qué pasaba, y me explicó que una amiga del gimnasio había fallecido, que ahí mismo, que había tenido un accidente, que le habían organizado un funeral y que se pasaría toda la noche ahí con sus compañeros, acompañando a aquella chica. Sabía yo que eso iba a ser normal, y como ya sentía que mi novio era seguro conmigo, mínimo le daría el gusto de despedirse de aquella maldita zorra, para que la viera por última vez. Y lo decía con mucha seguridad, sabiendo que mi novio ya sería mío, que solo tendría ojos para mí, que ninguna otra mujer se le acercaría, porque de eso yo me iba a encargar. Me di cuenta que yo era malvada, que era peor que el diablo, y que no estaba dispuesta a perder en esa batalla ese amor. Después del funeral y del entierro, Jonathan regresó a la casa. Estaba deprimido. Jamás le pregunté por qué le había afectado tanto la muerte de esa mujer. Sin embargo, sabía yo que al tener su fotografía bajo mi colchón, del lado donde yo dormía, él iba a ser mío, siempre mío, y me aproveché muy bien de esa crisis para llevarlo, es mejor dicho, orillarlo a que diera un paso hacia atrás. Empecé a darle comida. Poco a poco le fui dando a antojar chatarra, garnachas, pozole, todo lo que a él le gustaba, refrescos en exceso. Y fue así que mientras él estaba hundido en la depresión por la pérdida de su gran amor, que yo lo fui regresando a donde estaba, a mi lado, y también al sobrepeso que antes tenía. Créame que en 6 meses, mi novio era exactamente lo que ya era antes, un hombre con muchos kilos de más, y entonces fue que de ahí se vino lo que se tenía que venir, la enfermedad. Los médicos lo regañaron por no haber seguido el plan inicial, porque Jonathan fue diagnosticado con diabetes en un estado grave. ¿Y saben qué fue lo peor? Que Jonathan decidió no seguir el tratamiento. Él quería morirse. Ahí entendí que su amor por aquella tipa era tan grande que incluso apostaba su propia vida, y por ello es que, al saber que ese amor no era para mí, fue que lo dejé ahí, deteriorándose, mientras que lo tenía encerrado en la casa, a mis cuidados, y donde nadie más me lo pudiera quitar. Fue muy difícil verlo cómo es que se iba destruyendo. Cuando le amputaron su primera pierna, aquello fue un golpe muy devastador, pero Jonathan ya se quería morir. A él no le importó y seguía descuidándose. Después le amputaron la otra, mientras que yo lo veía sufrir. Yo también sufría, pero disfrutaba el hecho de que él estuviera ahí conmigo, a la buena o a la mala, o en las peores condiciones, incluso a la fuerza. Pero yo lo tenía en donde yo quería, porque no iba a permitir que él hiciera una vida fuera de mi hogar. Fue una mañana en que fui a la habitación para despertar a Jonathan, pues era el momento de desayunar, pero ahí me di cuenta de que él ya no estaba con vida. Tenía espuma que le había salido de la boca, su cuerpo estaba morado. Quizá tuvo un paro respiratorio o algo así, pero saben, para ese momento la frialdad en mi mente, en mi corazón, era tanta que verlo ahí me causó satisfacción, por el simple hecho de que al final yo terminé ganando. Que qué gané, la verdad no sé, quizá nada, a lo mejor el simple hecho de que ese hombre no rompiera mi inseguridad, que no me destruyera yéndose con otra. Me tomé la calma para llamar a los servicios y a las autoridades. Llegó el forense, lo revisaron y se llevaron el cuerpo. Y no les niego que eso me generó una gran tristeza, la cual me llevó a comer, y comer sin límite. Fue muy doloroso despedirlo de este mundo, el darme cuenta de que con mi maldad terminé destruyéndolo. Aquella noche, después de enterrarlo,
Fui a debajo de mi cama, retiré la fotografía y entonces fue que la quemé y las cenizas dejé que se las llevara el viento. Finalmente estaba sola y no quería tener nada que me recordara a Jonathan, pero lo que no sabía es que sería muy difícil de afrontar la vida que se venía, porque de verdad, la soledad, mis problemas de alimentación, la forma en que me veía al espejo, se convirtieron en mi peor infierno, porque al final me quedé sola, jodida y bien podrida del alma. Hoy en día que les cuento esto, recién acabo de ser amputada de una pierna. Como era de esperarse, mis malos hábitos alimenticios me llevaron al mismo lugar a donde fue Jonathan. Mi vida tiene el tiempo contado y muy pronto moriré. Francamente ya no tengo ganas de cuidarme, ya no quiero vivir. Esta vida no fue lo que yo esperaba, o quizá yo no fui lo que esperaba de mí para la vida. No tuve el valor, las agallas, y lo que más me duele es que, de cierta manera, estoy arrepentida. Me hubiera gustado ver a mi novio feliz, aunque fuera con otra mujer, pero entendí también que uno puede odiar, destruir y quizá no sentir nada, pero cuando los días se acercan y cuando sabemos que la muerte está a la vuelta de la esquina, es cuando llega el verdadero miedo, el arrepentimiento, esos deseos de retroceder el tiempo y cambiarlo todo. Sin embargo, ya es tarde, ya no se puede hacer nada. Lo que fue ya fue en esta vida, y yo creo que les he contado mi parte más perversa, más oscura, de la cual, aunque ahora me arrepiento, en su momento hasta lo disfrutaba. Quizá lo último que pueda dejarles para bien es que entiendan que muchas veces las personas que les rodean son aquellas que les quitan el derecho a crecer, a avanzar en la vida. Lo que pretendo es que entiendan también que deben voltear a su lado. Si eres mujer, a tu esposo, y si eres hombre, a tu esposa, a sus hermanos, primos, amigos más cercanos, porque muchas veces estos son los que los van a jalar al hoyo de la mierda, justo donde ellos están. Porque si ustedes intentan crecer, avanzar o hacer algo importante, a ellos no les va a gustar, y entonces van a entender que si ustedes mismos son esa persona podrida que no deja avanzar a otros, entonces un día estarán en el mismo lugar que yo, aquí, completamente hundidas en un pantano de miseria, de envidia, de rencor, de inseguridad. Y eso es lo peor del mundo. Pero ya no tengo nada que decir. Simplemente quiero cerrar los ojos, dejar que los días pasen, seguir comiendo hasta que mi cuerpo ya no aguante, y entonces un día amanezca completamente muerta, lista para que Dios o el diablo me recojan, y entonces tenga que pagar mi condena en la muerte. Pero todo eso ustedes no lo sabrán, porque no habrá nadie quien se los cuente, pues para ese momento ya estaré siendo servida como un inmenso banquete para los gusanos bajo tierra.